Me da gusto recibir este día aquí en Los Periodistas para platicar justamente sobre esto. Muchísimas gracias por acompañarnos, consejero. Gracias por estar aquí en Los Periodistas. Un gusto saludarte, Alejandro. Muchísimas gracias. Bueno, ha sido como una especie como de eh, eh, montaña rusa, las emociones que han salido desde el INE y bueno, los intercambios que ha habido desde presidencia y desde el mismo instituto. Cerramos la semana pasada con que ya había decidido una mayoría por un voto que se suspendía de momento los preparativos para la consulta de revocación de mandato. Luego hubo las decisiones que conocemos de la Suprema Corte, ahí viene de regreso. Luego vino la denuncia del presidente de la Cámara de Diputados y luego eso los une a todos ustedes, porque en realidad votan 6 a favor de suspender el proceso y 5 lo votan en contra, entre ellos usted que dice, la argumentación es, pues tiene que continuarse, tiene que continuar con este proceso y eso es lo que usted votó y votó a favor. Luego viene el planteamiento del domingo, que es duro, que es fuerte, porque lo que le dicen al presidente de la Cámara, que es de Morena, que es del partido del presidente, es no se puede en una democracia estar amenazando con procesos judiciales. En la mañana de lunes, el presidente les da a ustedes la razón cuando voltea hacia la Cámara de Diputados, hacia el presidente de la Cámara de Diputados y le dice, yo no creo que se tenga que llevar a procesos penales estas discusiones que son políticas, pero también voltea y habla a los 6 consejeros y les dice, pero ustedes deben aceptar su error. Yo le preguntaría, consejero Martín Faz Mora, el ánimo al interior del instituto debe ser pues muy interesante, pues están viviendo momentos inéditos, pero ¿cuál es el ánimo al interior del instituto? ¿Cómo se siente el instituto ahora mismo? Bueno, mira, y aparte, la montaña rusa, aparte de Navidad, ¿no? con todo lo que, Es correcto. con todo lo que significa de ánimos que despierta de por sí estas épocas. Pero bueno, Así mira, efectivamente, el ánimo incluso desde la ocasión en que hubo esta votación, como bien señalas, de 6-5, pues fue un ánimo de razonar, de decir cuáles eran los argumentos y de entender que al interior de un colegiado pues no siempre hay coincidencias y que las diferencias se pueden abordar de una manera razonable, argumentada y que pues no pasa nada, digamos, es decir, no pasa nada en el sentido de que efectivamente aquí había una contradicción normativa, porque la ley nos ordena hacer ciertas cosas, como por ejemplo poner un número de casillas similar al del proceso electoral pasado, de que son un poco más de 160,000, pero efectivamente no existe una disponibilidad presupuestal. Entonces, ante esta disyuntiva, ante esta contradicción normativa entre lo que la ley nos dice que hay que hacer, pero la disponibilidad financiera, pues había que tomar, digamos, alguna decisión en la que un sector, 6, dijeron, bueno, no podemos hacerlo, pospongamos temporalmente, y otro, que fuimos 5, dijimos, bueno, podemos continuar porque no es el momento de hacer esa posposición, que era la postura de algunos, o bien de otros que decían, bueno, esperemos a que resuelva la Corte, porque había un ánimo, eso sí, generalizado, de presentar un recurso ante la Corte, lo cual se hizo, ¿no? Antes incluso de esta posposición se presentó una controversia constitucional y también había un ánimo de obtener una respuesta por parte de alguna autoridad jurisdiccional
fuera la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que esta resolución jurisdiccional nos diera luz de hacia dónde avanzar, es decir, de si avanzar aunque en seguir organizando o no el proceso, pero ajustándonos a esa disponibilidad presupuestal y por lo tanto no atendiendo algunas de las disposiciones de la ley, y qué mejor que sea una autoridad jurisdiccional quien nos lo diga. En esa, digamos, divergencia de posturas, ese era el ánimo, y bueno, hubo un 6-5. Cuando se viene esta respuesta, primero viene la... Bueno, fueron casi simultáneas, como bien dices, casi transcurrieron unas cuantas horas entre la resolución de la Suprema Corte de Justicia, que nos dice de una manera temporal, no, continúen, y ese acuerdo de suspensión o de posposición queda sin efecto, y viene entonces en ese momento cuando se presenta la denuncia penal. Yo en lo personal, aun cuando no formé parte de esa mayoría que acordó la posposición, creo que sí es un despropósito presentar una denuncia penal por un asunto que tiene que ver con una interpretación normativa, porque a final de cuentas a lo que nos estábamos enfrentando los consejeros era, oye, la ley nos está obligando a hacer algo, pero no tenemos disponibilidad presupuestal. ¿Qué hacemos? Entonces, de alguna manera había que optar por una o por otra, o por otros escenarios, que a lo mejor ahí sí nos faltó, o algunos extrañamos poder tener más escenarios y no solamente el escenario de la posposición. Pero bueno, a final de cuentas se conformó una mayoría y sí creemos que es un despropósito que una contradicción normativa en la que se puede tomar una interpretación o se puede tomar otra, se convierta en una acusación de carácter penal. A final de cuentas, todas las resoluciones que hacemos en el Consejo pueden ser impugnadas ante el tribunal o en este caso ante la Corte de Justicia, y ya resolvió diciéndonos, ¿sabes qué? Esa decisión que tomaron no es, continúen con ello. Incluso esa resolución de la Corte en este momento es provisional, hay que decirlo. No es ya una resolución de fondo, porque la misma Corte ya lo había dicho anteriormente. La revocación de mandato es todavía un hecho futuro de realización incierta, por lo tanto no te puedo otorgar la suspensión como originalmente también había sido solicitada cuando se presentó la controversia constitucional. Entonces, ahorita también hay que esperar a que venga la resolución de fondo, pero sí creemos que haber presentado una denuncia penal sí es un despropósito, es algo exagerado, la verdad. Porque, bueno, primero nunca se había hecho respecto de alguna resolución del Consejo. Todos los actores políticos que no estaban de acuerdo con una resolución del Consejo, que a final de cuentas es una resolución administrativa, pues simple y sencillamente acuden al tribunal. En este caso, como había una controversia constitucional, también se acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y así es como se resuelven ordinariamente estos asuntos, por lo que haber presentado una denuncia penal sí lo vimos como un signo de preocupación y de intimidación. Y eso nos ha hecho cerrar filas no en torno a la decisión, sino en torno al carácter, digamos, de que al interior del Consejo hay distintas posturas, a veces ganan unas, a veces ganan otras, pero creemos que no es la vía penal el medio por el cual los actores que en un momento dado no consideran adecuadas estas resoluciones deban tomarse. Entonces, en ese sentido, sí nos ha hecho acuerparnos, pero no en el sentido de la resolución, sino en lo preocupante que resulta que se quiere resolver por la vía penal un tema que es finalmente un asunto de interpretación normativa, que forma parte también de las atribuciones del Consejo. Bueno, al final el presidente mismo dice, no es esa la vía. El presidente dice, pues la vía penal, pues digo, pues por ahí no se puede ir, pues somos una democracia y pues sí, hay disenso y no importa. Lo que sí pareciera evidente
es que ya es un tema de dos polos que están en una confrontación que no es saludable y que resulta en eso. A ver, planteo esto. En días anteriores el consejero presidente había hablado de discursos vacíos refiriéndose al presidente López Obrador, que incluso creo que usa una palabra más dura, cuando él dice, bueno, no hay dinero y lo demás es a lo mejor puros discursos vacíos de la mañana o propagandísticos en la mañana, algo por ahí, que es una confrontación al final contra el presidente, y hay posiciones radicales o de oposición al presidente López Obrador, y luego hay una respuesta de miembros del partido del presidente que pues llegan a eso, a llevarlo hasta un tribunal que pues, al día siguiente lo castiga el presidente, pero como que quiera ya sucedió. Lo que quiero decir es, hay un ánimo de confrontación que a lo mejor no sería tan saludable, que trasciende ya al hecho de la deliberación normal en una democracia, consejero. Mira, yo te diría, Alejandro, que también hay que distinguir entre las posturas del colegiado y las posturas personales. No necesariamente todas las narrativas que emitimos los consejeros a título personal, pues pueden ser atribuidas al colegiado en su conjunto. El colegiado son las decisiones que se toman en el pleno y acuerdos. Y aún esos acuerdos pues pueden ir respaldados solo por una mayoría de 6, como fue la vez pasada, y 5 en contra, incluso hasta con votos particulares, pero esas son las resoluciones del colegiado, ¿sí? Ahora, las narrativas que ocasionan, las mismas que yo, por ejemplo, pueda estar diciendo en esta entrevista, pues no reflejan necesariamente lo que todo el colegiado, las posturas del colegiado en su conjunto. En ese sentido, sí, efectivamente, se reconoce yo reconozco que de pronto hay algunas narrativas que sí parecen colocarse como en esta ruta de la confrontación, tanto al interior de los integrantes del Consejo, como también, en este caso, pues en esta mayoría gubernamental. Fíjate, no hay que olvidar también que a final de cuentas la interposición de la denuncia penal pues fue a título, digamos, del presidente de la Cámara de Diputados. Es una atribución que tiene y nadie se le puede negar, es decir, tiene esa atribución porque tiene una representación legal de la Cámara de Diputados, pero no fue el resultado, por ejemplo, de un acuerdo de la Cámara de Diputados. Y no solamente asumo que una parte amplia de la oposición no lo respalda, pero incluso también ha habido voces al interior de Morena, no solamente la del presidente, sino incluso de algunos diputados o de otras voces de Morena, que consideran que no era necesario hacer algo como ello. De tal manera que también hay posturas personales que no necesariamente pueden verse como un bloque, es decir, es que Morena en su conjunto estuvo de acuerdo en presentar esa denuncia penal. Yo creo que no podemos interpretarlo tampoco de esa forma. Si bien es una atribución del presidente de la Cámara de Diputados, y nadie puede negarlo, no hay, creo que, un bloque absoluto, incluso al interior de Morena, que estén de acuerdo con esta interposición de esta denuncia penal. Lo mismo creo que ocurre al interior del Consejo. Al final de cuentas somos 11, hay posturas distintas, no solamente en el Pleno, sino incluso también pues, posturas más enfrentadas o más encontradas. Yo lo que sí te puedo decir, Alejandro, es que sí hemos hecho reflexiones al interior del Consejo de que hay que salirnos de la ruta de la confrontación. Yo coincido contigo, la ruta de la confrontación no nos va a llevar a ningún lugar, ni nos está llevando a ningún lugar. Un árbitro, como es el caso de nosotros, pues debiéramos de estar fuera de ese tipo de disputas, porque el papel del árbitro precisamente es otro, es distinto. En ese sentido hemos hecho llamados al interior también del Consejo, pues a que las posturas pues sean las más institucionales posibles, pero bueno, evidentemente que de pronto hay posicionamientos personales con los que incluso a veces pues, podemos no coincidir, ¿no? Hay algunas narrativas del consejero presidente o de algunos otros colegas
que yo en lo particular pues no comparto, y seguramente algunos de mis colegas no compartirán algunas de las narrativas que yo tengo, pero hay que distinguirlas de las posiciones del colegiado, que son los acuerdos, que bueno, algunos salen por mayoría, otros salen por unanimidad. Yo te podría decir, Alejandro, que este consejo, estuvimos viendo eso hace poco, porque ya, como ya estamos haciendo el cierre del año, pues se hace toda una estadística de cómo fueron las votaciones durante el año y con otros años, y te podría decir que este es el consejo en donde más resoluciones han salido, 6-5, ¿no? Incluyendo, o sea, por divididos, ejemplo, muy debatido. Pues mira, divididos, muy debatido, ¿no? Porque eso no han generado divisiones internas entre nosotros de ataques. Por eso es que cuando viene algo como esto de la denuncia penal, pues tenemos claridad de que, dado que esa no es la vía, pues por eso emitimos este pronunciamiento. Pero mira, incluso estas resoluciones como las de Félix Salgado Macedonio, la vez pasada, el retiro de esas candidaturas fue de 6-5. Es decir, yo te podría decir que algunas de los asuntos más, incluso también lo de los partidos políticos, no sé si recuerdas también de los nuevos partidos políticos, claro, que originalmente nosotros le negamos el registro a varios partidos políticos, también fue 6-5, algunas de ellas, otras 7-4. Claro que hay otras resoluciones de fiscalización o de cosas como esas, pues que sí son por unanimidad, y son más las que es por unanimidad que otras, pero eso al interior del Consejo no ha generado una ruptura, eso sí te lo puedo decir, ¿no? Creo que hemos sido capaces de poner sobre la mesa nuestras diferencias, razonarlas, porque además si tú checas, cualquiera que cheque la sesión del viernes ese en el que se acordó la posposición, pues los 5 que votamos en contra dijimos claramente por qué no lo hacíamos, y los 6 que votaron a favor dijeron claramente por qué lo hacían. O sea, es decir, son posiciones muy públicas y muy claras que no han generado y no han hecho al interior ningún tipo de ruptura, ¿no? Para nada, son divisiones normales. Por eso nos preocupa que ante esta división de opiniones, de interpretaciones, pues se vaya al extremo de una denuncia penal, en lugar de acudir, bueno, no en lugar, además de acudir, porque se acudió tanto al tribunal como a la Suprema Corte, y además ya la Suprema Corte dijo, ¿sabes qué? Ese acuerdo pues no pasa, y ya, estamos en la lógica de ir, así que incluso yo te podría decir, digo, a lo mejor no coincidirán conmigo, pero yo hasta creo que es difícil que se pueda tipificar el delito de coalición de servidores públicos, que es el delito por el cual se presentó la denuncia penal. Yo sinceramente creo que será dificilísimo tipificarlo como tal. Consejero, bueno, al final había dos posiciones ahí y pues eran o blanco o negro, y era suspender o votar para suspender el proceso, o pues darle para adelante, como terminó diciendo la Suprema Corte. ¿No había posibilidad de haber conversado opciones intermedias que hubieran permitido, pues, híjole, frente a la polarización política, el clima de confrontación que hay, pues que sirviera como para matizar, decir, bueno, no vamos a alcanzar a hacer esto, pero esta es la opción que podríamos plantear? ¿Por qué no sucedió eso? Sí hubo una discusión muy intensa al interior en los días previos. Tuvimos una serie de reuniones internas en donde se pusieron sobre la mesa distintos escenarios. Precisamente una de las cosas que más decíamos algunos era que teníamos que ver más escenarios, que no podíamos solamente quedarnos con el escenario con el escenario de la suspensión, sino que podía haber otros escenarios. Inclusive había posturas que decían, este no es el momento de hacer esa posposición, tendrá que hacerse en todo caso hasta cuando ya sepamos que hay las firmas y que tengamos que emitir la convocatoria, y entonces ahí en ese momento quizás es cuando se pueda hacer una posposición de este tipo, y no necesariamente el día 17. O sea, incluso también había esas posturas al interior, y había otras posturas que decían, bueno, emitamos un acuerdo en donde digamos, a ver, porque efectivamente hay un problema, Alejandro, y eso es un hecho real. El problema es que efectivamente
no se cuenta con los recursos suficientes para hacer una revocación de mandato en los términos que la ley señala, particularmente con el hecho de poner 160,000 casillas. O sea, es decir, sí tenemos un problema de disponibilidad presupuestal al que nos estamos enfrentando. Pero sí había al interior una discusión del manejo de varios escenarios. Incluso yo te podría decir que teníamos hasta 7 escenarios distintos. Sin embargo, creo yo que no se alcanzó a explorar los otros escenarios de una manera más, más profunda de lo que exigía el tema, y hubo un decantamiento de una mayoría de 6 hacia el escenario de la posposición. Pero sí hubo al interior una discusión, seria sobre el tema, como la ha habido en la mayoría de los temas. Lo que pasa es que, bueno, cuando ya al Pleno se llega siempre con un acuerdo, cuando me refiero a un acuerdo, me refiero a un escrito, ¿no? Un proyecto de acuerdo, que es a final de cuentas un escrito, que es el que en términos generales, pues, obtiene en esas discusiones internas una mayoría, y en todo caso ya es el que se propone, y en todo caso los que nos separamos de él, pues decimos por qué nos separamos de él, y los que lo apoyan dicen pues porque lo apoyan. Pero sí hubo al interior una discusión amplia en donde se vieron varios escenarios, entre los cuales estaba el continuar con el proceso, con otros escenarios distintos. Pero bueno, ganó esta mayoría, ganó un consenso, y así fue. Pero sí hubo una discusión interna, como en los asuntos, como en prácticamente todos los asuntos. Hay una vida de discusión interna muy rica al interior del Consejo, eso te lo puedo asegurar. Consejero Martín Faz Mora, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Los Periodistas. Como siempre, un enorme gusto tenerlo aquí. Igualmente, Alejandro, y aprovecho para desearte felices fiestas a ti y también a todo el auditorio. Muchísimas gracias, feliz año, felices fiestas. Gracias.